Bienvenidos a Avivamiento, una iglesia cristiana diferente. Hoy presentamos Persevera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto poder estar con ustedes en este día. Gracias por estar allí conectados. Es un buen tiempo que puedan estar ustedes con cada uno de nosotros. Bueno, es bueno saber que le dedicamos un tiempo al Señor en esta mitad de semana. Y bueno, hoy día vamos a tener la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros. Pero antes vamos a dar gracias a Dios por este día y digamos gracias, Señor, porque eres tú más que suficiente. Bendecimos tu santo nombre. Gracias, Jesús. Eres el ungido y que tienes la unción que rompe todo yugo de esclavitud. Gracias, Jesús, porque eres más que suficiente. Eres el Rey de nuestra vida. Eres el Señor para nuestra vida. Gracias, Jesús, porque tú eres el que llenas todo, en cada área de nuestras vidas. Eres más que suficiente. El Shaddai, más que suficiente. Bendecimos tu santo nombre, Jesús. Gracias por enviar el Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres bienvenido a este día, a este lugar, a nuestras vidas, para que tú te muevas como tú quieras y como tú desees. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a hacer nuestra confesión el día de hoy. Digamos, esta es mi Biblia y es la palabra de Dios para mi vida. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que estoy puesto a la cabeza y no a la cola, estoy puesto en la cima y no debajo, soy un líder de influencia al servicio de los demás, soy esforzado y soy valiente, vivo por fe y no por vista, yo creo en Dios y creo a Dios, yo marco la diferencia para lo bueno porque Dios está en mí. Todos señalen su boca y digan, de mi boca salen palabras para animar, para edificar, para consolar, para confortar y para exhortar. De mi boca solamente salen palabras de vida, de bendición, de salud y de prosperidad para nunca más ser el mismo. Digamos todos juntos, nunca más seré el mismo. En el nombre de Jesús yo lo creo, lo recibo y lo acepto. Amén. Muy bien. Hemos hecho esta confesión y es importante que tú puedas tener esta confesión como un estilo de vida diario para que puedas recordarte, ahí tú puedes ver en la pantalla, y puedas recordar estas palabras porque las palabras son vida para nosotros cuando hablamos palabras de vida, pero también pueden ser muerte. Y es importante que tú y yo tengamos mucho cuidado al hablar. Proverbios 18, versículo 21 dice que la muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua y el que ama va a saciarse de ese fruto. El día de hoy quiero hablarte acerca de perseverar. Cuán importante es perseverar. En muchos casos, algunos puede ser que hayas tenido que bajar algunos cuantos kilos de peso, yo en mi caso en algún momento, y teníamos que perseverar en estar haciendo lo que nos tocaba hacer, simplemente tomar la decisión. Me acuerdo que yo aparentemente no se me veía gordo u obeso externamente, pero por dentro tenía la grasa muy elevada y el doctor me dijo, tienes que simplemente hacer dieta, hacer deporte porque estás con índice elevado de grasa y tuve que simplemente hacer los ejercicios correspondientes. Me acuerdo también cuando hemos postulado a la universidad. De repente a ti también te pasó que tenías que postular a la universidad y no ingresabas a la primera o a la segunda y de repente uno se rendía. Bueno, yo estaba determinado a poder estudiar en la universidad y yo quería estudiar allí, pero me acuerdo que postulé una y otra vez y no ingresaba. Y postulé por 5 veces consecutivas y recién a la 5ª vez pude ingresar, gracias a Dios. Y al haber ingresado es que, bueno, estudié la carrera, pero muchos decían, no fácil es ingresar, pero otra cosa es que te mantengas dentro de la universidad y otra cosa es que puedas culminar la carrera. Y es cierto, porque recuerdo que cuando ingresé éramos más o menos 120 alumnos.
Al segundo año esa cantidad se redujo a 80 y al tercer año se redujo a 40. Pero cuando culminamos la carrera a los 5 años, terminamos solamente 20 personas a 18 personas. Y de los cuales solamente nos titulamos un promedio de 10 personas. Yo estaba dentro de ellos, por si acaso. Pero ¿a qué voy con esto? Si tú y yo no perseveramos, no vamos a poder tener el objetivo deseado. En la perseverancia es que está el poder y quiero hablarte acerca de esto. ¿Cuán importante es perseverar? Nosotros tenemos que perseverar en 3 áreas. Y quiero mostrarte primero lo que dice en el Evangelio de Mateo. Jesús está hablando y dice lo siguiente. En Mateo capítulo 24, versículo 13, Jesús dice algo muy importante y quiero que lo leamos juntos. Vamos a leerlo con nuestra Biblia a la mano. Apunta los textos bíblicos, comparte el enlace a tus amistades. Y dice así, Mateo capítulo 24, versículo 13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otra versión dice que el que persevera hasta el fin, este se salvará. Aquella persona que persevera hasta el fin, esta persona es la que se va a salvar. Si tú perseveras, la palabra perseverar tiene 5 significados. Según el diccionario, la palabra perseverar significa mantenerse, permanecer, persistir, insistir y continuar. Lo voy a repetir. La palabra permanecer significa mantenerse, permanecer, persistir, insistir y continuar. Entonces, es importante que tengamos este concepto de la palabra, que cuando hablamos de perseverar, hablamos de mantenernos. Cuando hablamos de perseverar, estamos hablando de permanecer, de persistir, de insistir, de continuar, no desfallecer. Es importante que nosotros no desfallezcamos porque el Señor nos anima a que podamos perseverar. Y mira, quiero hablarte de 3 puntos importantes en las cuales nosotros necesitamos perseverar. Nosotros tenemos que perseverar en 3 áreas, en la fe, en la obediencia y en la fidelidad. Tenemos que perseverar en la fe, en la obediencia y la fidelidad. ¿Y qué hablarte acerca de esto? Es necesario que perseveremos, es necesario que permanezcamos, que nos mantengamos, que hay que insistir, hay que persistir y continuar. ¿Qué cosa? En la fe. ¿Por qué es importante que perseveres en la fe? En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38, Dios habla por medio del Espíritu Santo aquí en esta parte que nos dice, el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe, pero si fuere cobarde, mi alma no se agradará de él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que somos valientes para preservación del alma. En esta otra versión, si tú puedes verlo allí en tu pantalla, el justo vivirá por fe, pero si fuere cobarde y retrocede, no me agradaré de él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que somos de los valientes que tienen fe para preservación del alma. Tienes que saber que aquella persona que vive por fe es un valiente, es una valiente. El cristianismo es para valientes, porque el justo está hablando del creyente, del que nació de nuevo, del que entregó su vida a Jesús. ¿Por qué es importante saber que tenemos que permanecer en la fe? Porque necesitamos fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer en Dios, la fe es creerle a Dios, la fe es confiar en Dios. ¿Por qué es importante creer? ¿Por qué es importante? Porque si no creemos, no vamos a poder ver realizado lo que estamos creyendo. La fe trae a la realidad las promesas de Dios. La fe va a traer a la realidad las promesas que Dios ha dicho en su palabra. Y es importante la fe, porque sin fe no podemos agradarle a Dios. Porque aquella persona, como dice en su palabra, aquella persona que se acerca a Dios ha de creer que Él existe y que es el que recompensa a aquellos que le buscan diligentemente.
Es importante que tú puedas permanecer en la fe. Es importante que tú puedas mantenerte firme en la fe. ¿Por qué? Porque sin fe no podemos ser gratos delante del Señor. Por eso dice, el justo, el creyente, vivirá por fe, pero si fuere cobarde va a retroceder y no me voy a agradar de él, porque no somos nosotros estos cobardes. Un cobarde es aquella persona que tiene miedo, que tiene temor. Si tú aceptas el temor en tu vida, va a ocasionar que la fe salga de tu vida. No puedes quedarte con los dos. Por eso me hace acordar al Señor Jesús cuando dice, no pueden servir a dos señores. O sirves al Señor de la fe o sirves al Señor de la duda, para este caso, al Señor del temor. Pero tienes que saber que el servir al Señor de la fe, que es Dios mismo, Él es el que nos va a ayudar a seguir adelante, porque en su palabra menciona en Hebreos que hay que poner los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Tienes que permanecer, tienes que perseverar en creer. No desistas de creer, no desfallezcas, continúa creyendo, insiste en creerle a Dios, insiste en confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él no va a desfallecer. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para echarse atrás, porque lo que Él dice, Él lo hace. Y qué bueno es confiar en aquel que lo que dice, lo hace. Y qué bueno es confiar en aquel que es más poderoso que yo. Mateo capítulo 1 lo dice Juan el Bautista, pero viene aquel detrás de mí que es más poderoso que yo, en el cual los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo y con fuego. Es necesario perseverar. Persevera, mantente firme, continúa, insiste, persiste, permanece en creerle a Dios, en confiar en que su palabra es la verdad, en que su palabra va a dar resultado. Porque si dejamos de creerle a Dios, quiere decir que vamos a creer en las circunstancias, quiere decir que vamos a creer en las adversidades. Pero si tú y yo decidimos permanecer, continuar creyéndole a Dios, a pesar de que esté todo en contra nuestra, vamos a poder obtener el resultado. ¿Por qué? Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si es que no desmayas. No desmayes. Continúa, permanece, insiste en creer, persevera en ello. Por eso hay 3 áreas en nuestra vida que tenemos que tener mucho cuidado, en el cual tenemos que perseverar. Número 1, persevera en la fe. Número 2, persevera en obediencia. Obediencia. Y tenemos el ejemplo magnífico que es Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos dice lo siguiente. Y quiero que tú lo puedas buscar junto conmigo en tu Biblia y puedas leerlo junto conmigo. Lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que leas en el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús es el ejemplo de obediencia. La obediencia es necesaria. Y uno obedece porque decide humillarse. Humillarse implica
dejar de lado nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, para simplemente someterse a lo que otro dice, en el cual lo tenemos en autoridad. Decidimos que Jesús es más que suficiente, decidimos y tenemos claro que Jesús es más poderoso que nosotros, entonces nos humillamos, ¿cómo? Dejando de lado nuestros pensamientos, nuestras ideas, para solamente someternos a lo que Él dice, es decir, a su voluntad. ¿Por qué no perseverar en poder ser obedientes para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y desechar nuestra propia voluntad? En algunos casos, en estos tiempos, mucha gente está siendo educada o criada para recibir lo que quiere y no lo que necesita. Dios quiere enseñarnos a aprender a recibir lo que necesitamos y también lo que queremos. Pero no podemos primero aprender a recibir lo que yo quiero, si es que antes no aprendo a doblegarme y a recibir lo que necesito. Si tú le pones a tu hijo de 5 años, yo tengo a mi hijo Esteban de 7, a mi hija Zoe que tiene 5 años, va a cumplir 5 años, si yo le pongo en el momento del almuerzo y le pongo un dulce, un chocolate y la comida, va a escoger el dulce. ¿Por qué? Porque eso es lo que ella quiere, pero no es lo que necesita. Por eso que nosotros necesitamos ser conscientes en que es necesario perseverar en la obediencia. La obediencia, tienes que saber que trae bendición. Si tú ves en el versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses, dice, por lo cual Dios lo exaltó a Jesús. Porque Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo cual, por haber obedecido, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole el nombre que está sobre todo nombre. ¿Ves? La obediencia va a traer bendición. Pero tienes que saber que para obedecer, la obediencia es posterior a la humillación. ¿Por qué? Porque primero uno tiene que humillarse, doblegarse para hacer la voluntad de otro. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta para que tú puedas hacer la voluntad de Dios en tu vida? Porque si tú no estás dispuesta, si tú no estás dispuesto a obedecer y vas a querer hacer solamente lo que tú deseas, tienes que saber que no va a funcionar así. Tienes que saber que no funciona así. ¿Por qué? Porque Dios simplemente desea que tú y yo podamos doblegarnos. Dios desea que tú y yo podamos someternos a su voluntad. En el libro de Romanos, capítulo 12, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es buena porque es lo mejor para nosotros. Es agradable porque nos va a llegar a gustar y es perfecta porque no tiene errores. Es necesario que tú y yo podamos perseverar en obediencia. Persevera en obediencia. Insiste en obedecer. Permanece, mantente allí. Continúa obedeciendo. Como dije anteriormente, es importante que tú y yo podamos, ¿qué cosa? Mantenernos. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Mira, quiero leerte aquí. En el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8, nos da un ejemplo. Y dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Porque Dios le dijo, sal de este lugar y te voy a llevar a otro lugar, a la tierra que mana leche y miel. Pero Abraham salió por fe. ¿Qué nos dice esto? Que la fe
es la que nos lleva a obedecer. Tienes que perseverar en la fe, porque cuando perseveras en fe, te va a llevar a obedecer. Si tú no obedeces, el obedecer implica que tú y yo hagamos algo, nos lleve a una acción. Si tú dices que crees en Dios, si tú dices que crees a Dios, que le crees a Él, que confías en Él, tú vas a tener una acción correspondiente. Eso es obedecer. Pero si no haces nada, eso no es fe. Persevera en creer, persevera en obedecer. Cuando tú perseveras en creer, perseveras en la fe va a traer a la realidad las promesas de Dios. Si tú perseveras en obedecer, la obediencia va a traer bendición. Y número 3, persevera en fidelidad. Es necesario, es necesario en este tiempo aprender de fidelidad. En su palabra dice para los hombres, hombre fiel, ¿quién lo encontrará? No dice mujer, dice hombre fiel, ¿quién lo encontrará? Quiero que veas conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, dice lo siguiente en el versículo 45 y 46. Jesús está aquí hablando. ¿Quién es, pues, el siervo fiel, el siervo prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el siervo fiel? ¿Quién es el siervo prudente? Al cual puso el Señor sobre su casa y que cuando venga el Señor así lo encuentre. ¿Quién? ¿Eres tú esa persona fiel? ¿Eres tú esa persona prudente? Si tú no perseveras en fidelidad, no vas a poder obtener recompensa. ¿Por qué? Porque la fidelidad trae recompensa. La fidelidad es igual a la lealtad. ¿Eres tú una persona leal? Mira, la lealtad va de la mano con la obediencia. La fidelidad es lealtad y esto va de la mano con la obediencia. Cuando una persona es fiel, va a traer recompensa. Estas 3 áreas en nuestra vida es muy importante que tú y yo perseveremos. Persevera en creer, persevera en obedecer, persevera en ser fiel. Porque ¿quién es aquel siervo fiel y también prudente que haga como el Señor le dice cuando Él regrese? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer, porque aquí el diablo va a echar a algunos, dice, de vosotros en la cárcel, para que sean ustedes probados, y tendrán tribulación por 10 días, pero dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Mira, la obediencia, dice Jesús, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. La fidelidad tiene que ser hasta la muerte. Así como el amor debe ser hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué importante es ser fiel. Permanece en ser leal. Permanece, continúa, insiste en ser leal, en ser fiel con Dios, en el lugar que estás tú allí. Sé fiel a tu cónyuge, sé fiel al llamado que tienes, sé fiel en el trabajo en el que estás, sé fiel a la familia que tienes, sé fiel, sé leal, porque eso no lo puede comprar nadie. Persevera en creerle a Dios, persevera en obedecerle a Dios. Persevera en que tú puedas ser leal a Dios. Porque cuando tú
aplicas todo esto, al perseverar vas a traer la manifestación de Dios a tu vida. ¿Cómo has estado viviendo? No lo sé. Pero es un tiempo en el cual Dios quiere que sea parte de tu vida, que el Espíritu Santo sea tu Señor. Haz esta oración conmigo con todo tu corazón y di después de mí: Señor Jesús, quiero permanecer en ti. Quiero continuar. No quiero desfallecer. Jesús, abro mi corazón para que seas el dueño de mi vida y que juntos podamos avanzar. Señor Jesús, creo que tú moriste por mí porque me amaste. Y en este día yo te entrego mi corazón para que seas el dueño de mi vida desde hoy día y para siempre. Tomo la decisión hoy día de mantenerme contigo, de permanecer a tu lado, de continuar de la mano juntos. Y creo que lo mejor está por venir. Amén. Si has hecho esta oración, tienes que saber que ahora eres una nueva criatura. Todo lo viejo quedó atrás y todo es hecho nuevo. Persevera en creerle a Dios. Persevera en obedecerle a Dios y persevera en ser fiel y leal a Dios. Porque la fe va a traer a la realidad las promesas de Dios. La obediencia te va a traer la bendición de Dios. Y la fidelidad va a traer recompensa a tu vida. Cuando perseveras, vas a traer la manifestación de Dios a tu vida. Gracias por estar allí conectado y conectada en este día. Nos hemos reunido por este medio, pero queremos verte, queremos conocerte un poco más, queremos saber de ti y vamos a dejarte algunos anuncios aquí para que tú puedas oírlos y queremos verte. Porque es bonito que tú te puedas conectar desde tu dispositivo, pero otra cosa es que podamos vernos en persona, el poder conversar, el poder conocerte y podamos saber de ti. Recuerda que Jesús te ama, nosotros te amamos y que Dios quiere y desea lo mejor para tu vida. Bendiciones. Si hiciste esta oración, comunícate con nosotros al correo avivadiferente@gmail.com. Queremos conocerte y orar por ti. Nuestras reuniones serán el lunes a las 8 de la noche, Resplandece, una reunión únicamente para mujeres vía Zoom. El martes, Escuela de Creyentes a las 7 de la noche, también es vía Zoom. El miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestra transmisión de mitad de semana por nuestra página de Facebook. El jueves a las 9 de la noche, Tiempo de Conexión, un espacio donde intercedemos por tu petición, así que conéctate con nosotros. El sábado a las 6:30 de la noche, nuestro grupo de conexión, esto es vía Zoom. Así que si deseas participar en la reunión del lunes en Resplandece o el sábado en grupo de conexión, déjanos un comentario o escríbenos en el inbox de la iglesia para ponernos en contacto contigo. Ahora, el domingo nuestra reunión online es a las 10 de la mañana con Aviva Kids y a las 11 de la mañana nuestra reunión general. Como queremos verte y te amamos, te esperamos en nuestra reunión presencial únicamente a las 11 de la mañana. Te esperamos en la urbanización magisterial segunda etapa G8. Esto es en Yanaguara, Humacoyo. Como referencia tienes el estadio de Humacoyo. Primero, pasarás por un pediluvio para hacer la desinfección de la planta de tus zapatos. Segundo, te mediremos la temperatura. Tercero, te desinfectaremos las manos.
Instagram y TikTok.